Tiene la palabra el diputado Eduardo Conesa. Gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero manifestar mi apoyo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional. Por el mismo se termina con una cantidad de juicios ignominiosos que han causado un desprestigio muy grande a la República. Por estos convenios se consigue una disminución del monto de la deuda que está en los tribunales del orden del 35%. Y además, por estos convenios se va a conseguir una rebaja en el taxi de las tasas de interés, que es más del 8%, llegando al 9%, y esto va a ser reducido sin duda por lo menos al 7,5%. Este es un excelente acuerdo para la República Argentina. Creo que el gobierno ha tenido la habilidad de dar vuelta la posición contraria a nuestro país del juez Griesa. Al respecto, quiero recordar que a veces se habla de la independencia del Poder Judicial. Bueno, en Estados Unidos también se cuecen habas. Es famoso el caso en la historia del juez Marshall, quien en 1803 falló en el famoso caso Marbury versus Madison. Ahí se estableció que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es en realidad un tribunal político. Se trataba de un señor Marbury que había sido nombrado juez, pero no había asumido. Había sido nombrado juez de acuerdo con una ley, pero este señor era enemigo del secretario de Estado Madison. Como el juez Marshall tenía temor de que el secretario de Estado Madison, que era muy poderoso, desobedezca la orden judicial, decidió simplemente perjudicar a Marbury y declarar que la ley sobre la cual había sido nombrado era inconstitucional. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se arrogó el poder de declarar la constitucionalidad de una ley y, de paso, quedó bien con el poder político. Así se demostró entonces que en los Estados Unidos también la justicia tiene un fuerte condimento político. Y acá, a mi juicio, lo que ha pasado es que el gobierno del presidente Macri anda en buenas condiciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y esto ha sido un factor, a mi juicio, determinante para dar vuelta estos juicios tan ignominiosos y tan desprestigiantes para nuestro país. No siempre la República Argentina ha estado en esta situación de desprestigio. En otros tiempos, por ejemplo, en la época del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, una vez este presidente mandó un telegrama preguntando al Banco de Londres acerca de la posibilidad de que la República Argentina saque un crédito para cubrir ciertos gastos presupuestarios. Inmediatamente, al tiro, el presidente recibió un telegrama diciendo: el crédito de la Argentina es unlimited, sin límite. Esa era la Argentina en el decenio de 1920. En el decenio de 1930, por otra parte, todos los países del globo cayeron en default. Cayó en default Gran Bretaña, cayó en default Francia, cayó en default ciertamente Alemania, Brasil, Colombia, Chile. Todos los países del globo cayeron en default frente al gran acreedor de aquellos tiempos, que eran los Estados Unidos. Pero el único país del mundo que pagó y honró sus obligaciones y tenía un gran prestigio en todos los mercados financieros internacionales era, señores, ¿qué país? La República Argentina. Yo creo que debemos volver a esas épocas de gran prestigio para nuestro país. Esto no quiere decir que necesariamente debemos tomar grandes cantidades de crédito. Debemos tomar el crédito cuando el crédito es necesario para ejecutar obras que tengan una alta tasa de retorno y que creen empleo y que creen muchos beneficios para el país. No necesariamente el crédito masivo. También en este aspecto
quiero decir algo referente a esta situación que ha enfrentado nuestro país. El default más grande de la historia no es el del año 2001 de la República Argentina. El default más grande de la historia es el de Estados Unidos de 1971. En efecto, en ese año el presidente de ese país, por un simple decreto, dejó sin efecto el Tratado de Bretton Woods, por el cual el gran país del norte se obligaba a reponer los dólares, billetes, excedentes que tuvieran los otros países, sea Alemania, Inglaterra, Francia, que tenían muchos dólares, porque Estados Unidos tenía déficit en su balanza de pagos por la guerra de Vietnam. Bueno, simplemente el gobierno de los Estados Unidos canceló la obligación de reponer los dólares excedentes que tenían los bancos centrales extranjeros, la obligación de entregar oro a 35 dólares la onza a bancos extranjeros, por un simple decreto. Por un simple decreto dejó sin efecto un tratado internacional tan importante como el de Bretton Woods del año 1944. Ese default es 8 veces más grande que el default de la República Argentina. La paradoja y la importancia de esta cita proviene de que, si bien este default ocurrió el 15 de agosto de 1971, el día 30 de junio de 1972, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el mismo del default, ¿saben a quién nombró juez federal del Distrito Sur de Nueva York? A Thomas Briesa. O sea, el presidente Richard Nixon, nombró a este juez que ahora nos coloca en esta situación humillante. Pero fue el mismo presidente el autor del default más grande de la historia. Al respecto hay que decir también, porque es justo decirlo, que en aquellos tiempos había una guerra fría y Estados Unidos tenía a su cargo la defensa de Occidente y por lo tanto estaba en una situación apretada desde el punto de vista financiero, y por eso fue que sus aliados, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, no dijeron absolutamente nada y se tragaron el default de los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos tenido el default más grande de la historia. El default más grande de la historia fue el de los Estados Unidos de América. Bueno, podría decir muchas cosas sobre esta situación, sobre nuestro default. Solamente quiero decir adicionalmente que la política del presidente Macri no va a traer desempleo. La política que trae desempleo es la política de tipo de cambio bajo. Por ejemplo, la convertibilidad del decenio del 90. Ahí estaba un peso, un dólar. ¿Cómo terminó un peso, un dólar? Bueno, con un desempleo y subempleo que fue del 40% si sumamos ambas variables. ¿Por qué es esto? Porque lamentablemente los empresarios... Redondee, diputado. Y termino, señor presidente, termino. Esto es así porque los empresarios calculan el valor del salario en dólares a los efectos de contratar. Y si el dólar está bajo, contratan poco personal. Lo que ha hecho el presidente Macri es lo contrario. Ha llevado el dólar de 9 a 14 y a 15. Por eso son falsas las afirmaciones que dicen que el presidente Macri quiere crear un gran desempleo. Todo lo contrario. El presidente Macri va a crear mucho empleo y va, yo creo, a alcanzar el objetivo de pobreza cero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.